chica atada a un poste bajo la lluvia susurró: «Ayúdame». El cowboy silencioso la desató y se quedó. El cielo sobre el territorio de Arizona se había tornado de un gris plomizo que prometía tormenta. Era septiembre de 1885, y el aire cargado de humedad contrastaba brutalmente con la sequía que había azotado la región durante semanas. Las nubes se acumulaban como montañas oscuras en el horizonte, mientras el viento comenzaba a ulular entre las rocas y los cactus saguaro que salpicaban el paisaje desértico. Elena Martínez sintió las primeras gotas de lluvia sobre su rostro magullado y levantó la mirada hacia el cielo con una mezcla de alivio y desesperación. Sus muñecas, atadas con cuerdas ásperas al poste de madera carcomida, ya habían perdido casi toda la sensibilidad. Llevaba 3 días en manos de la banda de Jack Morrison, 3 días que se habían sentido como una eternidad de terror y humillación. «Maldita mexicana», gruñó Morrison desde la entrada de la cabaña abandonada donde habían establecido su campamento temporal. Era un hombre corpulento, de barba rojiza y ojos pequeños y crueles que brillaban con una malicia que helaba la sangre. «Te dije que si intentabas escapar otra vez, te dejaríamos aquí para que los coyotes te encontraran». Elena no respondió. Había aprendido durante estos días que cualquier palabra suya solo alimentaba la crueldad de sus captores. En cambio, cerró los ojos y trató de recordar el rostro de su padre, don Ricardo Martínez, propietario del rancho San Miguel. Podía visualizar sus ojos bondadosos, su bigote cano, la forma en que sus manos curtidas pero gentiles solían acariciar su cabello cuando era niña. Se preguntaba si estaba buscándola, si había enviado hombres tras su rastro. La lluvia comenzó a caer con más intensidad, convirtiendo el polvo del suelo en lodo rojizo. Morrison y sus 3 hombres se refugiaron dentro de la cabaña, dejando a Elena expuesta a los elementos. Sus vestidos, antes de un azul celeste que hacía juego con sus ojos, ahora estaban desgarrados y manchados de tierra y sangre seca. «Jefe», escuchó la voz áspera de Ned Thompson, uno de los secuaces de Morrison. «¿No deberíamos meterla adentro? Si se muere, no cobraremos el rescate». «Que aprenda», replicó Morrison con crueldad. «Su papito rico pagará igual, viva o muerta. Además, un poco de lluvia no ha matado a nadie». Elena sintió como el agua comenzaba a calarle hasta los huesos. Sus labios temblaron, no solo por el frío, sino por la mezcla de miedo y rabia que la consumía. Tenía 23 años, y nunca había experimentado tal brutalidad. Criada en el rancho de su padre con todos los privilegios que su posición le otorgaba, había sido protegida del mundo más crudo y despiadado que existía más allá de las fronteras de San Miguel. El viento arreció, trayendo consigo el aroma a tierra mojada y creosota. Elena recordó cómo solía amar ese olor cuando era niña, cómo corría por los campos del rancho cuando llegaban las raras lluvias del desierto. Ahora, ese mismo aroma se había convertido en el telón de fondo de su pesadilla. Las horas pasaron lentamente. La tormenta se intensificó hasta convertirse en un diluvio que transformó el paisaje árido en un lodazal traicionero. Elena podía escuchar las carcajadas y conversaciones de sus captores desde el interior de la cabaña, mezcladas con el sonido de botellas de whisky que se vaciaban y cartas que se barajaban. Para ellos ella no era más que mercancía, una forma de obtener dinero fácil del hombre más rico del condado. «Dios mío», murmuró Elena, sintiendo cómo sus fuerzas se desvanecían. «Si vas a llevarme contigo, hazlo ahora. No puedo más con esto». Pero su espíritu, forjado en el desierto de Arizona y templado por la sangre de generaciones de supervivientes, se negaba a rendirse completamente. Elena había heredado de su madre, María Elena Vázquez, no solo su belleza natural, sino también una fortaleza interior que pocos conocían. Su madre había muerto cuando ella tenía 12 años, víctima de una fiebre que los médicos no pudieron curar, pero antes de partir le había susurrado palabras que Elena nunca olvidó. «Mija, una mujer debe ser como el cactus del desierto. Por fuera puede parecer que no hay vida, pero por dentro guarda toda el agua que necesita para sobrevivir a la sequía más larga». El trueno rugió sobre sus cabezas como un cañón celestial, seguido por un relámpago que iluminó el paisaje con una luz blanquecina y fantasmagórica.
En ese momento de claridad momentánea, Elena vio una silueta a lo lejos, casi imperceptible entre la cortina de lluvia. Al principio pensó que eran alucinaciones causadas por el agotamiento y la deshidratación, pero la figura se movía con propósito, acercándose lentamente hacia el campamento. «Ayúdame», susurró Elena hacia la noche tormentosa, su voz apenas audible por encima del rugido del viento y la lluvia. «Por favor, quien quiera que seas, ayúdame». Sus palabras se perdieron en la tempestad, pero algo en su interior le decía que habían sido escuchadas. La figura se acercaba con la cautela de un depredador experto, moviéndose de sombra en sombra entre los arbustos de salvia y los cactus barrel que salpicaban el terreno. Elena entrecerró los ojos, tratando de distinguir mejor la silueta en la oscuridad. Su corazón comenzó a latir más rápido, aunque no sabía si por esperanza o por un nuevo temor. El hombre se detuvo detrás de un grupo de rocas grandes, a unos 50 metros de la cabaña. Elena podía ver que llevaba un sombrero de ala ancha que goteaba agua constantemente, y algo en su postura le transmitía una sensación de peligrosidad controlada. Durante varios minutos permaneció inmóvil, como si estuviera evaluando la situación, contando enemigos, buscando la mejor manera de proceder. «Por favor», volvió a susurrar Elena, esta vez con más urgencia. «Ayúdame». Como si hubiera escuchado su súplica a través de la tormenta, el hombre comenzó a moverse nuevamente. Se desplazaba con una gracia felina que contrastaba con la dureza del terreno y las condiciones adversas. Elena notó que no llevaba rifle visible, solo una pistola enfundada en su cadera derecha, pero había algo en su manera de moverse que sugería que era más peligroso de lo que aparentaba. Dentro de la cabaña, Morrison y sus hombres continuaban bebiendo y jugando cartas, ajenos a la presencia del extraño. El sonido de la lluvia sobre el techo de lámina corroída ahogaba cualquier ruido que el intruso pudiera hacer. Elena sintió una mezcla de esperanza y terror. Si este hombre había venido a rescatarla, podría ser su salvación. Pero si era otro forajido, su situación podría empeorar aún más. El desconocido se acercó hasta quedar a solo 10 metros de Elena. Bajo la tenue luz que se filtraba desde la cabaña, ella pudo distinguir mejor sus facciones. Era alto, probablemente mid-30s, con una barba de varios días que enmarcaba una mandíbula firme. Sus ojos, aunque en sombras, parecían estudiarla con una intensidad que la hizo sentirse extrañamente protegida y vulnerable al mismo tiempo. «¿Cuántos hay adentro?», preguntó el hombre en voz baja, acercándose lo suficiente para que Elena pudiera escucharlo por encima de la tormenta. «4», respondió Elena en un susurro, sorprendida por lo ronca que sonaba su propia voz después de horas de silencio. «Morrison y 3 más. Todos están armados». El hombre asintió con la cabeza y se acercó más, sacando un cuchillo de su bota. Elena instintivamente se tensó, pero él la tranquilizó con un gesto de su mano libre. «Tranquila», murmuró mientras comenzaba a cortar las cuerdas que la ataban al poste. «Voy a sacarte de aquí». Las cuerdas se rompieron con facilidad bajo la hoja afilada, y Elena sintió cómo la sangre comenzaba a circular nuevamente por sus manos entumecidas. El dolor fue inmediato e intenso, como miles de agujas clavándose en sus muñecas, pero era un dolor que significaba libertad. «¿Puedes caminar?», preguntó el hombre, ayudándola a ponerse de pie. Elena trató de dar un paso y casi se desplomó. Sus piernas, debilitadas por horas de inmovilidad y deshidratación, apenas podían sostener su peso. El extraño la sujetó firmemente, permitiéndole recuperar el equilibrio. «Dame un momento», susurró Elena, masajeando sus muñecas adoloridas. «Solo necesito». Un estruendo desde el interior de la cabaña los interrumpió. Alguien había volcado una mesa, y se escucharon voces alteradas. Elena y su rescatador se miraron con alarma. «¡Maldición!», gruñó Morrison desde adentro. «¿Dónde está esa botella que traje de Tucson?» «Quizás Ned se la bebió toda», respondió otra voz con una risa ebria. «Voy a ir a ver a la prisionera», anunció Morrison. Ver si ya aprendió su lección. Elena sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Su rescatador maldijo en voz baja y la tomó del brazo. «Tenemos que irnos ahora», murmuró urgentemente. «¿Puedes correr?».
Creo que sí, respondió Elena, aunque no estaba completamente segura. El sonido de botas pesadas se acercaba a la puerta de la cabaña. Elena y el extraño se alejaron rápidamente del poste, dirigiéndose hacia las rocas donde él había estado escondido anteriormente. Elena luchó contra el dolor en sus piernas y el mareo que la embargaba, concentrándose únicamente en poner un pie delante del otro. La puerta de la cabaña se abrió con un chirrido oxidado, y la luz amarillenta de una lámpara de aceite se derramó sobre el lodo. Morrison apareció en el umbral tambaleándose ligeramente por el alcohol, pero aún lo suficientemente sobrio como para darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. La maldita se escapó. Rugió, su voz cortando la noche como un cuchillo. Muchachos, la prisionera se fue. Elena y su salvador se tiraron detrás de las rocas justo cuando Morrison comenzó a disparar su pistola al aire, más por frustración que por tener un objetivo claro. Las balas silbaron peligrosamente cerca, rebotando contra las piedras y enviando fragmentos afilados en todas direcciones. Ned, Charlie, Pete, gritó Morrison, salgan todos. Esa zorra no puede haber ido muy lejos. Elena sintió la mano fuerte de su rescatador sobre su hombro, empujándola suavemente para que se mantuviera agachada. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en un radio de millas podrían escucharlo. Cuando te diga, corremos hacia esos mezquites, susurró el hombre, señalando hacia un grupo de árboles espinosos a unos 100 metros de distancia. No te detengas sin importar qué escuches detrás de nosotros. Elena asintió, reuniendo toda la determinación que le quedaba. Podía escuchar a los otros 3 hombres saliendo de la cabaña, maldiciendo y gritando órdenes confusas. Morrison había encendido una antorcha y la agitaba en el aire, tratando de iluminar el área circundante. «Ahí», gritó de repente Charlie, señalando hacia las rocas donde se escondían. «Vi algo moverse. Ahora», sisió su salvador. Salieron de su escondite como 2 sombras en la noche. Elena descubrió que la adrenalina le daba fuerzas que no sabía que tenía, impulsándola a través del terreno traicionero hacia la relativa seguridad de los mezquites. Detrás de ellos escuchó más disparos y las voces cada vez más cercanas de sus perseguidores. Una bala pasó zumbando junto a su oreja, tan cerca que pudo sentir el aire desplazado. Elena no se atrevió a mirar atrás, concentrándose únicamente en seguir la figura del hombre que corría delante de ella, con una gracia que parecía sobrenatural en las condiciones del terreno. Llegaron a los mezquites justo cuando otra ráfaga de disparos iluminó la noche detrás de ellos. Elena se tiró al suelo detrás del tronco más grueso que pudo encontrar, jadeando pesadamente. Su salvador se colocó estratégicamente donde podía ver el campamento, mientras permanecía oculto. ¿Estás herida?, preguntó en voz baja, sin apartar los ojos de sus perseguidores. No, respondió Elena, aunque todo su cuerpo dolía como si hubiera sido pisoteado por una manada de caballos. ¿Quién eres? El hombre la miró por primera vez directamente a los ojos, y Elena sintió algo extraño en su pecho, como si el aire hubiera sido aspirado de sus pulmones. Incluso en la oscuridad y bajo la lluvia, había algo en su mirada que la tranquilizó y la inquietó al mismo tiempo. Tom, respondió simplemente. Tom Sullivan. Elena Martínez, dijo ella, extendiendo su mano temblorosa. Gracias por ayudarme. Tom tomó su mano brevemente, y Elena notó lo callosas pero gentiles que eran sus palmas. Era evidente que era un hombre acostumbrado al trabajo duro, pero había una delicadeza en su toque que contrastaba con la dureza de su apariencia. No agradezcas todavía, murmuró Tom, volviendo su atención hacia el campamento. Todavía tenemos que salir de aquí. Morrison y sus hombres se habían dispersado, buscando rastros en diferentes direcciones. La tormenta trabajaba a favor de los fugitivos, borrando sus huellas casi tan rápido como las dejaban, pero Elena sabía que Morrison no se rendiría fácilmente. Había demasiado dinero en juego. «Mi padre», susurró Elena. «Él está buscándome. Rancho San Miguel al sur de aquí. Si pudiéramos llegar...» «Conozco el lugar», interrumpió Tom, «pero está a 2 días de cabalgata, y no tenemos caballos». Elena sintió cómo la esperanza que había comenzado a florecer en su pecho se marchitaba ligeramente.
2 días a pie por el desierto, perseguidos por 4 hombres armados y despiadados, parecía una tarea imposible. ¿Cómo sabías que estaba aquí?, preguntó Elena, más para distraerse de sus pensamientos sombríos que por verdadera curiosidad. Tom permaneció en silencio durante tanto tiempo que Elena pensó que no iba a responder. Finalmente, sin apartar los ojos de la distancia, murmuró: «Escuché el susurro». Antes de que Elena pudiera preguntarle qué quería decir con eso, Tom se puso de pie lentamente. «Se están acercando», dijo en voz baja. «Tenemos que movernos». Elena se levantó también, sintiendo cómo sus músculos protestaban por el esfuerzo. La lluvia había disminuido ligeramente, pero aún caía lo suficiente como para empaparte hasta los huesos en cuestión de minutos. Tom comenzó a caminar hacia el este, alejándose del campamento y adentrándose más en el desierto inhóspito. «¿Hacia dónde vamos?», preguntó Elena siguiéndolo de cerca. «Hay una cueva a unas millas de aquí», respondió Tom sin volverse. «Podemos refugiarnos allí hasta que pase la tormenta y se haga de día». Elena asintió, aunque él no podía verla. Confiaba en este extraño de una manera que no podía explicar completamente. Tal vez era simplemente porque había aparecido cuando más lo necesitaba. O tal vez era algo más profundo en la manera en que la había mirado, como si fuera más que solo una víctima que rescatar. Mientras caminaban en silencio a través de la noche tormentosa, Elena no pudo evitar preguntarse quién era realmente Tom Sullivan, y por qué un hombre que claramente era capaz de cuidarse a sí mismo había arriesgado su vida para salvar a una completa extraña. La respuesta a esa pregunta, Elena lo presentía, cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. La cueva que Tom había mencionado resultó estar más lejos de lo que Elena había esperado. Después de 2 horas de caminar por terreno accidentado, con la lluvia golpeando sus rostros y el viento helado calando hasta sus huesos, finalmente llegaron a una formación rocosa que se alzaba como una catedral natural en medio del desierto. La entrada de la cueva era apenas visible, oculta detrás de un cortinaje de enredaderas secas y rocas caídas. «Aquí es», murmuró Tom, apartando las ramas espinosas para revelar una abertura lo suficientemente grande para que pasaran agachados. Elena lo siguió al interior, agradecida de escapar finalmente del azote de la tormenta. El interior de la cueva era sorprendentemente espacioso, con techos altos que se perdían en la oscuridad, y formaciones rocosas que creaban rincones naturales perfectos para refugiarse. El suelo estaba seco, cubierto por una fina capa de arena que había sido arrastrada por el viento a lo largo de los años. Tom encendió una cerilla y la sostuvo en alto, iluminando brevemente el espacio. Elena pudo ver que no era la primera vez que alguien había usado esta cueva como refugio. Había restos de fogatas anteriores, algunas mantas viejas dobladas cuidadosamente en un rincón, y lo que parecía ser una pequeña reserva de provisiones almacenadas en grietas naturales de la roca. «¿Este es tu lugar?», preguntó Elena, observando los arreglos con curiosidad. «Uno de ellos», respondió Tom lacónicamente, comenzando a reunir leña seca de una pila que había almacenada contra la pared. «Un hombre en mi situación necesita varios lugares donde refugiarse». Elena se preguntó qué quería decir exactamente con su situación, pero algo en el tono de Tom le advirtió que no era el momento para preguntas personales. En su lugar, se acercó al lugar donde él estaba preparando una fogata y se sentó sobre una de las mantas, sintiendo inmediatamente cómo el tejido áspero pero seco era una bendición después de horas de estar empapada. «Deberías quitarte esa ropa mojada», dijo Tom sin mirarla, concentrándose en encender las astillas secas. «Hay algunas cosas limpias en esa bolsa de cuero. No es ropa de mujer, pero te mantendrá caliente». Elena miró hacia donde él señalaba y vio una bolsa de cuero curtido, colgada de una protuberancia rocosa. La idea de cambiarse de ropa delante de este extraño la puso nerviosa, pero la realidad práctica de su situación se impuso rápidamente. Si no se secaba pronto, podría enfermarse gravemente, y eso no le haría ningún bien a ninguno de los dos. «¿Podrías darme un momento de privacidad?», preguntó Elena, sintiéndose ridícula por su modestia en medio de una situación de vida o muerte. Tom asintió y se dirigió hacia la entrada de la cueva, colocándose de espaldas a ella mientras mantenía vigilancia sobre el exterior.
Avísame cuando hayas terminado, dijo simplemente. Elena se acercó a la bolsa y la abrió, encontrando una camisa de trabajo de algodón, pantalones de mezclilla que serían demasiado grandes para ella, y un chaleco de cuero que había visto mejores días, pero que estaba limpio y seco. También había calcetines de lana gruesos y lo que parecía ser ropa interior masculina, que decidió ignorar por completo. Se cambió rápidamente, luchando con las prendas húmedas que se pegaban a su piel como una segunda piel resistente. La camisa le quedaba enormemente grande, y tuvo que enrollar las mangas varias veces para que sus manos fueran visibles. Los pantalones requerían el cinturón de cuero que encontró en el fondo de la bolsa, y aún así, le quedaban holgados y largos. Pero estaban secos y limpios, y eso era lo más importante. «Ya puedes voltear», dijo Elena, sintiéndose extrañamente vulnerable vestida con la ropa de Tom. Cuando Tom se volvió hacia ella, algo cambió en su expresión. Por un momento, sus ojos se suavizaron, y Elena vio una emoción que no pudo identificar completamente cruzar por su rostro antes de que él la ocultara detrás de su máscara habitual de control estoico. «Te ves diferente», comentó Tom, y había algo en su voz que hizo que Elena sintiera mariposas en el estómago. «¿Diferente bueno o diferente malo?», preguntó Elena tratando de aligerar el momento con una sonrisa tímida. «Diferente viva», respondió Tom seriamente. «Cuando te vi atada a ese poste, pensé que tal vez había llegado demasiado tarde». La fogata finalmente prendió, llenando la cueva con una luz dorada y cálida, que hizo que las paredes rocosas parecieran brillar como oro bruñido. Elena se acercó al fuego, extendiendo sus manos hacia el calor reconfortante. Tom se sentó al otro lado de la fogata, manteniendo una distancia respetuosa pero vigilante. «¿Cómo fue que me encontraste?», preguntó Elena, mirándolo a través de las llamas danzantes. «Quiero decir, ¿qué te llevó exactamente hasta ese campamento?». Tom permaneció en silencio durante un largo momento, mirando las llamas como si pudieran darle las respuestas que buscaba. Finalmente, sin levantar la vista, comenzó a hablar con una voz tan baja que Elena tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharlo. «Estaba en Tombstone hace 3 días comprando provisiones», comenzó Tom. «Escuché a algunos hombres hablando en el salón sobre un secuestro. La hija de Ricardo Martínez, decían. Morrison y su banda». Elena sintió un nudo en la garganta al escuchar el nombre de su padre. «¿Dijeron algo más? ¿Sobre mi padre? ¿Sobre si está bien?» «Dijeron que había puesto una recompensa. $5,000 por ti viva. 1,000 por información que llevara a tu rescate». Tom finalmente la miró. «También dijeron que había enviado hombres en todas direcciones, pero que Morrison era demasiado listo, que conocía el territorio mejor que nadie». Elena asintió tristemente. Su padre era un hombre bueno y generoso, pero no era un hombre de violencia. Los vaqueros que trabajaban en el rancho eran trabajadores honestos, no pistoleros. Contra hombres como Morrison, estarían en desventaja. «¿Y decidiste buscarme por la recompensa?», preguntó Elena, tratando de mantener cualquier acusación fuera de su voz. Tom la miró directamente a los ojos, y Elena vio algo en su mirada que la hizo contener el aliento. «No», dijo simplemente. «Decidí buscarte porque conocí a tu madre». Elena se quedó helada. «¿Conociste a mi madre, María Elena?». «Hace muchos años. Yo era apenas un muchacho, quizás 17 años. Trabajé un verano en el rancho de tu padre arreando ganado. Tu madre me salvó la vida una vez, cuando me mordió una serpiente de cascabel». Tom tocó inconscientemente una cicatriz en su antebrazo. «Me cuidó durante días. Se quedó despierta conmigo durante las noches cuando la fiebre era peor. Nunca olvidé su bondad». Elena sintió lágrimas quemando sus ojos. «Murió cuando yo tenía 12 años. Lo sé. Escuché sobre su muerte. Tu padre estaba devastado». Tom agregó más leña al fuego. «Cuando supe que su hija había sido secuestrada, supe que tenía que hacer algo. Se lo debía a su memoria». «¿Por eso te fuiste del rancho? ¿Por qué solo trabajaste un verano?». La expresión de Tom se endureció, y Elena vio que había tocado un tema doloroso. «Esa es una historia para otro momento», murmuró Tom. «Lo importante ahora es mantenerte segura y llevarte de vuelta a casa».
Elena quería presionar más, pero algo en la postura de Tom le dijo que el tema estaba cerrado por ahora. En su lugar, se acurrucó más cerca del fuego, sintiendo cómo el calor comenzaba finalmente a penetrar el frío que había estado asentado en sus huesos. ¿Crees que nos encontrarán aquí?, preguntó Elena después de un rato. Tal vez. Morrison no es tonto, y conoce este territorio casi tan bien como yo. Pero la tormenta habrá borrado nuestras huellas, y esta cueva no es fácil de encontrar si no sabes dónde buscar. Tom se recostó contra la pared rocosa. Deberías tratar de dormir un poco. Mañana tendremos un largo camino por delante. No creo que pueda dormir, admitió Elena. Cada vez que cierro los ojos veo la cara de Morrison, escucho su voz. Su voz se quebró ligeramente, y Elena se dio cuenta de que todas las emociones que había estado reprimiendo durante su cautiverio finalmente estaban saliendo a la superficie. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente por sus mejillas, y su cuerpo comenzó a temblar. No por el frío esta vez, sino por la liberación de 3 días de terror puro. Tom se movió alrededor del fuego y se sentó al lado de Elena, manteniendo una distancia respetuosa pero ofreciendo su presencia reconfortante. «Está bien llorar», dijo suavemente. «Has pasado por algo que ninguna persona debería tener que soportar». «Me sentí tan impotente», sollozó Elena. Tan sucia. Las cosas que dijeron, las cosas que amenazaron con hacer, pero no las hicieron», interrumpió Tom firmemente. «Y ahora estás libre. Esos hombres no pueden lastimarte nunca más». Elena lo miró a través de sus lágrimas. «¿Cómo puedes estar tan seguro?». La expresión en el rostro de Tom se volvió dura como el granito. «Porque no voy a permitir que eso suceda». Había algo en la forma en que lo dijo, una certeza absoluta que trascendía la simple bravuconería, que hizo que Elena se sintiera más segura de lo que se había sentido en días. Sin pensarlo completamente, se acercó más a Tom, buscando el consuelo de la presencia humana, después de días de estar rodeada solo por crueldad. Tom se tensó ligeramente cuando Elena se recostó contra su hombro, pero no se alejó. En su lugar, después de un momento de vacilación, levantó suavemente su brazo y la rodeó con él, ofreciendo un refugio seguro contra la tormenta emocional que la azotaba. «¿Tienes familia?», preguntó Elena después de que sus lágrimas se hubieran calmado, pero sin moverse de la comodidad del abrazo de Tom. «Tenía», respondió Tom, y Elena pudo sentir la tensión en su cuerpo. «Una esposa, una hija pequeña». «¿Qué les pasó?». Tom permaneció en silencio durante tanto tiempo que Elena pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de un dolor tan profundo que Elena sintió su propio corazón contraerse en respuesta. «Las maté», murmuró Tom. «Mi estupidez, mi arrogancia. Las puse en peligro, y murieron por ello». Elena se incorporó para mirarlo a la cara, viendo la agonía cruda en sus ojos. «Tom, no puedes culparte por... Puedo y lo hago», la cortó Tom. «Era sheriff en un pueblo pequeño en Nuevo México. Pensé que podía limpiar el lugar yo solo, que podía enfrentar a todos los elementos criminales sin ayuda. Los hermanos Dalton habían estado aterrorizando la región, y yo estaba decidido a pararlos». Elena permaneció en silencio, sintiendo que Tom necesitaba contar esta historia, quizás por primera vez en años. «Los confronté una tarde en Main Street. Hubo un tiroteo. Yo gané, maté a 2 de ellos, pero el tercero escapó. Pensé que había terminado». Tom miró hacia las llamas, perdido en sus recuerdos. «Pero el hermano sobreviviente Jake Dalton quería venganza. Vino por mi familia cuando yo no estaba en casa». La voz de Tom se quebró ligeramente. «Cuando regresé, encontré la casa en llamas. Mi esposa Sarah y mi hija pequeña Mary. No pude sacarlas a tiempo. El techo se derrumbó antes de que pudiera llegar a ellas». Elena sintió lágrimas frescas en sus ojos. Esta vez no por su propio sufrimiento, sino por el dolor que veía en Tom. Sin pensarlo, tomó su mano entre las suyas. «Lo siento mucho, Tom. No puedo ni imaginar. Eso fue hace 5 años», continuó Tom. «Desde entonces he estado vagando, haciendo trabajos ocasionales, tratando de... no sé, tratando de encontrar algún tipo de redención, supongo. ¿Es por eso que me ayudaste? ¿Para redimirte?». Tom la miró,
y Elena vio una vulnerabilidad en sus ojos que sospechaba que pocos habían visto. Al principio, tal vez, pensé que si podía salvar a la hija de alguien más, tal vez podría compensar de alguna manera por no haber podido salvar a la mía. Tom hizo una pausa. Pero cuando te vi allí, atada a ese poste, susurrando esas palabras al viento, se convirtió en algo más. ¿En qué? En una razón para dejar de huir de la vida. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones que ninguno de los dos estaba completamente preparado para enfrentar. Elena se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos durante esta conversación, algo profundo e irreversible. ¿Cómo se llamaba tu hija?, preguntó Elena suavemente. Mary Elizabeth Sullivan. Tenía 4 años, y su risa sonaba como campanitas de plata. Una sonrisa triste cruzó el rostro de Tom. Le encantaban las flores silvestres. Solía recoger ramos enormes y traérmelos, con las raíces y todo todavía colgando de ellas. Elena sonrió a través de sus lágrimas. Suena como una niña maravillosa. Lo era. Las dos lo eran. Sara solía decir que yo trabajaba demasiado, que me preocupaba demasiado por el pueblo y no lo suficiente por mi propia familia. Tenía razón. Tom miró a Elena. Si hubiera estado en casa esa noche, si hubiera puesto su seguridad por encima de mi orgullo como sheriff, no puedes vivir en los qué hubiera pasado si, dijo Elena firmemente. Mi madre solía decir que el pasado es como una sombra. Siempre está ahí, pero no debería impedirnos caminar hacia la luz. Tom la estudió con una expresión que Elena no pudo descifrar completamente. Tu madre era una mujer sabia. Sí, lo era. Y también me enseñó que a veces las cosas más hermosas pueden crecer en los lugares más inesperados, como las flores del desierto que solo florecen después de las tormentas más fuertes. El fuego había disminuido hasta convertirse en brasas brillantes, proyectando un resplandor más suave y cálido sobre sus rostros. Elena se dio cuenta de que a pesar de todo lo que había pasado, se sentía más segura en esta cueva con Tom de lo que se había sentido en días. Deberías dormir, dijo Tom suavemente. Yo haré guardia. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a descansar? Duermo poco de todas formas. Las pesadillas. Tom se encogió de hombros. Es más fácil mantenerse despierto. Elena se acomodó sobre la manta, usando su brazo como almohada. Desde su posición, podía observar el perfil de Tom iluminado por las brasas del fuego. Había algo noble en la línea de su mandíbula, algo protector en la forma en que mantenía su postura vigilante incluso en el aparente refugio de la cueva. Tom, murmuró Elena, sintiéndose soñolienta por primera vez en días. Sí, gracias. Por todo. Tom la miró, y en la luz tenue de las brasas, Elena vio algo en sus ojos que hizo que su corazón se acelerara de una manera completamente diferente al miedo que había estado sintiendo. Descansa, Elena. Estaré aquí. Mientras Elena se dejaba llevar por el sueño, su último pensamiento consciente fue que por primera vez desde su secuestro, se sentía verdaderamente a salvo. Y esa seguridad no provenía solo del refugio de la cueva o de la distancia de sus captores, sino de la presencia del hombre silencioso que montaba guardia sobre su sueño, cargando con sus propios demonios pero dispuesto a enfrentar cualquier cosa que amenazara con lastimar a alguien más. En algún momento durante la noche, las pesadillas llegaron. Elena se encontró de vuelta atada al poste, pero esta vez Morrison y sus hombres no estaban bebiendo en la cabaña. Estaban rodeándola, acercándose con sonrisas crueles y cuchillos brillando bajo la luz de los relámpagos. Se despertó con un grito ahogado, su cuerpo cubierto de sudor frío. Inmediatamente sintió una mano gentil pero firme en su hombro. «Estás a salvo», murmuró la voz de Tom en la oscuridad. «Solo fue una pesadilla. Estás a salvo». Elena se incorporó, temblando. Tom había alimentado el fuego mientras ella dormía, y las llamas proporcionaban suficiente luz para ver su rostro preocupado. No podía respirar, jadeó Elena. En el sueño estaban... «Shh», dijo Tom suavemente, moviéndose para sentarse más cerca de ella. «No pueden lastimarte. No voy a permitirlo». Elena se sorprendió a sí misma alcanzando hacia Tom, necesitando el contacto físico para asegurarle a su mente que estaba realmente libre, realmente a salvo.
Tom la acogió en sus brazos sin vacilación, y Elena se acurrucó contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. ¿Las pesadillas se van alguna vez?, preguntó Elena contra su camisa. Con el tiempo, respondió Tom acariciando suavemente su cabello. Pero lleva tiempo, y ayuda a tener algo por lo que vale la pena mantenerse despierto. Elena levantó la cabeza para mirarlo, y en ese momento, algo cambió entre ellos. La atracción que había estado simmering bajo la superficie de sus interacciones, finalmente se hizo imposible de ignorar. Tom levantó lentamente su mano y acarició la mejilla de Elena con el dorso de sus dedos. «Elena», murmuró, y había una pregunta en su voz. En lugar de responder con palabras, Elena se inclinó hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso que fue suave al principio, casi dudoso, pero que rápidamente se profundizó a medida que años de soledad y dolor fueron temporalmente olvidados en la conexión que había surgido entre dos almas heridas. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Tom apoyó su frente contra la de Elena. «Esto es complicado», murmuró. «Lo sé», susurró Elena. «Pero no me importa». Tom cerró los ojos. «Elena, yo no soy un hombre bueno. He hecho cosas. Eres el hombre que arriesgó su vida para salvar a una extraña», interrumpió Elena. «Eres el hombre que ha montado guardia sobre mi sueño toda la noche. Eres el hombre que me hizo sentir segura por primera vez en días. Eso me parece bastante bueno». Fuera de la cueva, el viento había comenzado a calmarse, y Elena pudo escuchar que la lluvia había cesado casi por completo. El amanecer no estaba lejos, y con él vendría la realidad de su situación. Todavía estaban en peligro, todavía tenían días de viaje difícil por delante, y Morrison no se rendiría fácilmente. Pero en este momento, en la calidez de la cueva y en los brazos de Tom, Elena se permitió creer que tal vez, solo tal vez, algo hermoso podría surgir de toda esta oscuridad. El amanecer llegó con una luz dorada que se filtró a través de la entrada de la cueva, despertando a Elena con su calidez suave. Se había quedado dormida en los brazos de Tom, y al abrir los ojos lo encontró observándola con una expresión que mezclaba ternura y preocupación. Las líneas de cansancio alrededor de sus ojos le dijeron que había mantenido su vigilia durante toda la noche. «Buenos días», murmuró Elena sintiéndose extrañamente tímida bajo su mirada intensa. «Buenos días», respondió Tom, aunque no hizo ningún movimiento para apartarse de ella. «¿Cómo te sientes?» Elena hizo un inventario mental de su cuerpo. Los moretones en sus muñecas aún dolían, y sus músculos estaban rígidos por la caminata nocturna y dormir en el suelo duro de la cueva, pero por primera vez en días se sentía verdaderamente descansada. «Mejor», admitió. «Mucho mejor». Tom asintió y finalmente se apartó, poniéndose de pie y estirándose. Elena notó cómo sus movimientos eran fluidos a pesar de haber pasado la noche en una posición incómoda, evidencia de años viviendo de manera áspera. «Necesitamos ponernos en marcha pronto», dijo Tom caminando hacia la entrada de la cueva. «Morrison y sus hombres habrán estado buscando durante toda la noche. No tardarán en ampliar su radio de búsqueda». Elena se levantó también, sintiendo una punzada de desilusión, porque la intimidad de la noche anterior parecía haberse desvanecido con la luz del día. Tom había vuelto a ser el rescatador pragmático, enfocado en la supervivencia práctica más que en los sentimientos que habían surgido entre ellos. Se acercó a la entrada de la cueva y miró hacia afuera. El paisaje desértico se extendía ante ellos, lavado limpio por la lluvia de la noche anterior. El aire olía a creosota y tierra húmeda, y el cielo era de un azul cristalino sin una sola nube. Era hermoso, pero Elena sabía que esa belleza ocultaba peligros mortales. El calor abrasador que llegaría con el sol del mediodía, la falta de agua, y los hombres que los perseguían con intenciones asesinas. «¿Cuánto crees que nos llevará a llegar al rancho?», preguntó Elena. «A pie, por terreno difícil, evitando los caminos principales». Tom hizo una pausa calculando. «Día y medio, tal vez 2 días completos si tenemos que desviarnos mucho para evitar a Morrison». Elena asintió, tratando de no parecer tan desalentada como se sentía.
Tom debió haber notado su expresión porque se acercó a ella y puso una mano reconfortante en su hombro. «Vamos a lograrlo», dijo con convicción. «Te lo prometo». «¿Cómo puedes estar tan seguro?» Tom la miró directamente a los ojos. «Porque tengo algo por lo que vale la pena luchar ahora». Antes de que Elena pudiera responder a esa declaración cargada de significado, Tom se alejó para comenzar a empacar las pocas provisiones que tenían. Elena lo observó trabajar, notando la eficiencia económica de sus movimientos, la forma en que cada acción tenía un propósito. Era evidente que había vivido esta vida de supervivencia durante años. «Tom», dijo Elena, reuniendo coraje. «Sobre anoche». «Elena», la interrumpió Tom suavemente sin mirarla. «Anoche fue complicado. Tú estabas asustada. Yo estaba tratando de consolarte. A veces, en situaciones extremas, las personas sienten cosas que...» «No», dijo Elena firmemente, deteniéndolo. «No hagas eso. No minimices lo que pasó entre nosotros». Tom se detuvo y la miró, y Elena vio vulnerabilidad en sus ojos antes de que él pudiera ocultarla. «Elena, tú no me conoces realmente. Las cosas que he hecho, los lugares donde he estado. Entonces cuéntame», lo desafió Elena. «Deja de decidir por mí lo que puedo o no puedo manejar». Tom permaneció en silencio durante un largo momento, claramente luchando consigo mismo. Finalmente exhaló profundamente. «Después de que mi familia murió, me convertí en un hombre diferente. Dejé la placa de sheriff y me convertí en cazador de recompensas. Durante 3 años, cacé a los hombres más peligrosos del territorio, los hermanos Dalton, los restos de la banda de Jesse James, apaches renegados que habían roto las reservaciones». Elena escuchó sin interrumpir, viendo cómo el dolor se reflejaba en el rostro de Tom mientras contaba su historia. Era bueno en ello, demasiado bueno. Me volví frío, calculador. Maté a hombres que tal vez podrían haber sido capturados vivos, porque era más fácil, más definitivo. Tom cerró los ojos. Me convertí en el tipo de hombre que había jurado combatir cuando era sheriff. ¿Qué te hizo parar? Un trabajo en Colorado. Se suponía que debía capturar a un hombre llamado Johnny Ringo, acusado de robar bancos. Cuando finalmente lo acorralé, resulta que no era el criminal endurecido que esperaba. Era apenas un muchacho, quizás 18 años, que había robado para conseguir medicina para su hermana enferma. Tom abrió los ojos y miró a Elena. Podría haberlo llevado vivo. Debería haberlo hecho. Pero estaba tan consumido por la caza, tan adicto a la violencia, que lo maté de todas formas, solo porque podía. Elena sintió un nudo en el estómago, pero no por miedo de Tom, sino por el dolor evidente que esta confesión le estaba causando. Esa noche, mirando el cuerpo de ese muchacho, me di cuenta de que me había convertido en un monstruo. Dejé de cazar recompensas y he estado vagando desde entonces, tratando de encontrar alguna manera de expiar por las cosas que hice. ¿Y crees que salvarme es esa expiación? No lo sé, admitió Tom. Tal vez. O tal vez eres algo más. ¿Qué quieres decir? Tom se acercó a Elena, y ella pudo ver la lucha interna que se desarrollaba en sus ojos. Significa que por primera vez en 5 años, cuando miro hacia el futuro, veo algo más que vacío y arrepentimiento. Veo la posibilidad de ser el hombre que solía ser, o tal vez incluso mejor. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Tom. Un sonido desde afuera los interrumpió. El distante pero inequívoco sonido de cascos de caballos. Tom inmediatamente se tensó, poniéndose en alerta máxima. «Quédate aquí», murmuró, moviéndose cautelosamente hacia la entrada de la cueva. Elena lo siguió, manteniéndose en las sombras mientras Tom exploraba cuidadosamente el exterior. Después de unos momentos, regresó con expresión sombría. «Son ellos», dijo en voz baja. «Morrison y sus hombres. Están a unas 2 millas de distancia, moviéndose en nuestra dirección». Elena sintió que el miedo familiar regresaba, helando su sangre. ¿Cómo nos encontraron? No lo sé. Tal vez siguieron nuestro rastro antes de que la lluvia lo borrara completamente, o tal vez simplemente están revisando todos los refugios posibles en el área. Tom comenzó a recoger rápidamente sus provisiones. «De cualquier manera tenemos que irnos ahora». Se movieron rápidamente,
saliendo de la cueva y adentrándose en el desierto matutino. Tom eligió una ruta que los llevaba hacia el sur a través de un terreno particularmente accidentado, lleno de cañones pequeños y formaciones rocosas que proporcionarían cobertura. ¿Crees que nos vieron?, preguntó Elena mientras caminaban rápidamente entre los cactus saguaro. No lo creo, pero Morrison no es tonto. Sabe que si estamos a pie no podemos haber ido muy lejos. Tom escaneó constantemente el horizonte mientras hablaban. Va a revisar cada escondite posible en un radio de 10 millas. Caminaron en silencio durante la siguiente hora, Tom marcando un ritmo rápido que Elena luchaba por mantener. El sol había subido lo suficiente como para comenzar a calentar el aire, prometiendo otro día abrasador en el desierto. Finalmente llegaron a un pequeño cañón que cortaba a través del paisaje como una cicatriz rocosa. Tom se detuvo en el borde, estudiando el terreno abajo. «Podemos seguir el lecho del arroyo», dijo. «Nos dará cobertura y nos llevará hacia el sur, hacia el rancho de tu padre». Elena miró hacia abajo en el cañón. El fondo estaba a unos 20 pies hacia abajo, accesible a través de un sendero empinado y rocoso que parecía extremadamente traicionero. ¿Estás seguro de que es seguro? Más seguro que quedarnos expuestos aquí arriba, respondió Tom comenzando ya a descender. Elena lo siguió cuidadosamente, concentrándose en cada paso. Las rocas estaban sueltas y resbaladizas por la lluvia de la noche anterior, y más de una vez sintió que su pie se deslizaba peligrosamente. Tom estaba constantemente mirando hacia atrás, listo para atraparla si se caía. Cuando finalmente llegaron al fondo del cañón, Elena se dio cuenta de que Tom había elegido bien. El lecho del arroyo seco estaba flanqueado por paredes rocosas que se alzaban a ambos lados, proporcionando sombra del sol y ocultándolos de cualquiera que estuviera buscando desde arriba. ¿Con qué frecuencia crees que Morrison revisa este tipo de lugares?, preguntó Elena mientras comenzaron a caminar a lo largo del lecho rocoso del arroyo. Depende de qué tan desesperado esté, respondió Tom. $5,000 es mucho dinero, pero también sabe que cuanto más tiempo pase, más probable es que tu padre envíe refuerzos reales, tal vez incluso los Rangers de Texas. Elena asintió, pero no pudo evitar preguntarse en voz alta, ¿crees que mi padre está bien? Morrison dijo algunas cosas sobre lo que podría hacerle si no conseguía el dinero del rescate. Tu padre es un hombre inteligente, Elena. Ha sobrevivido y prosperado en este territorio durante décadas. Sabe cómo manejar a hombres como Morrison. Pero Morrison es diferente, ¿verdad? No es solo un ladrón de ganado común o un bandido de caminos. Hay algo más peligroso en él. Tom se detuvo y la miró seriamente. ¿Qué te hace decir eso? La forma en que hablaba, la forma en que sus hombres lo miraban. Era como si disfrutara del miedo que causaba, como si fuera más importante para él que el dinero. Elena se estremeció. ¿Y las cosas que dijo sobre lo que me haría si mi padre no pagaba? Elena, escúchame, dijo Tom, tomando sus manos entre las suyas. Morrison es un hombre peligroso. Tienes razón en eso. Pero también es un hombre muerto. Cuando lleguemos al rancho de tu padre, me aseguraré de eso. Había algo en la voz de Tom, una certeza fría y definitiva, que recordó a Elena las cosas que él había dicho sobre su tiempo como cazador de recompensas. Por un momento, vislumbró al hombre letal que había estado enterrado bajo la superficie gentil. «No quiero que te conviertas en ese hombre otra vez por mi culpa», dijo Elena suavemente. Tom la estudió durante un largo momento. «¿Y si es la única manera de mantenerte segura? Entonces encontraremos otra manera». «Elena». «No, Tom. Te escuché esta mañana cuando hablaste sobre convertirte en un monstruo. No voy a ser la razón por la que regreses a esa oscuridad». Tom parecía estar a punto de argumentar, pero un sonido desde arriba del cañón los interrumpió. Voces, distantes pero claramente audibles en el aire delgado del desierto. Se quedaron completamente inmóviles, escuchando. Elena pudo distinguir la voz áspera de Morrison dando órdenes a sus hombres. «Ned, tú revisa ese grupo de rocas al este. Charlie, mira si hay rastros cerca de esa formación rocosa grande. Pete, ven conmigo. Vamos a revisar ese cañón». Elena sintió que su sangre se convertía en hielo.
Tom inmediatamente la empujó hacia una hendidura en la pared del cañón, un espacio apenas lo suficientemente grande para los dos. «No hagas ruido», susurró Tom en su oído, tan silenciosamente que ella apenas pudo escucharlo. Se presionaron juntos en el espacio estrecho, con Tom colocándose de manera protectora frente a Elena. Ella podía sentir los latidos de su corazón contra su espalda, rápidos pero controlados. Su mano descansaba sobre la culata de su pistola, listo para actuar si era necesario. Los sonidos de arriba se hicieron más claros a medida que Morrison y Pete se acercaban al borde del cañón. Elena cerró los ojos y trató de respirar lo más silenciosamente posible, aunque sentía que su corazón latía tan fuerte que seguramente Morrison podría escucharlo desde 50 pies de distancia. «¿Ves algo ahí abajo, Pete?» La voz de Morrison resonó contra las paredes del cañón. «Está bastante oscuro, jefe, pero no veo rastros de que alguien haya bajado por aquí recientemente». Elena sintió que Tom se tensaba. Aparentemente Pete tenía mejores habilidades de rastreo de las que habían esperado. «Vamos a bajar a revisar», decidió Morrison. «Esa perra y su rescatador tienen que estar en algún lugar por aquí». Elena escuchó el sonido de rocas sueltas mientras los dos hombres comenzaban a descender hacia el lecho del arroyo. Su pánico se intensificó cuando se dio cuenta de que estaban atrapados. Si Morrison y Pete caminaban lo suficiente por el cañón, inevitablemente encontrarían su escondite. Tom debió haber llegado a la misma conclusión. Lentamente, sacó su pistola de la funda, revisando el cilindro para asegurarse de que estaba completamente cargada. El sonido metálico suave le pareció a Elena tan fuerte como un disparo en el silencio tenso. Los pasos se hicieron más cercanos. Elena pudo escuchar a Morrison y Pete conversando mientras exploraban el fondo del cañón. «Mira esto, Pete», dijo Morrison, y su voz estaba peligrosamente cerca. «Parece que alguien ha estado por aquí recientemente. Esas rocas han sido movidas». «Tienes razón, jefe». «Y mira aquí. Hay una marca en el lodo que parece una huella de bota». Elena se dio cuenta con horror de que debían haber dejado rastros cuando bajaron al cañón. Tom maldijo silenciosamente, y ella pudo ver la tensión en cada línea de su cuerpo mientras se preparaba para lo inevitable. «Están aquí», murmuró Morrison, y Elena pudo escuchar la sonrisa cruel en su voz. «Están aquí mismo, en algún lugar de este cañón». Los pasos se detuvieron a solo unos pocos metros de su escondite. Elena podía escuchar la respiración pesada de Morrison, podía oler el whisky rancio y el tabaco que emanaban de él incluso desde esta distancia. Sal donde quiera que estés», canturreó Morrison con una voz sinsonjeante que heló la sangre de Elena. «No puedes esconderte para siempre, y cuando te encuentre, va a ser mucho peor para ti que si sales ahora mismo». Tom levantó su pistola, apuntando hacia la abertura de su escondite. Elena pudo ver que estaba calculando ángulos, distancias, preparándose para la confrontación que parecía inevitable. Pero entonces, desde arriba del cañón, llegó la voz de Ned. «Jefe, ven aquí, encontré algo». Morrison maldijo. «¿Qué encontraste, Ned?» «Parece que hay huellas dirigiéndose hacia el este, hacia esas colinas grandes». «Frescas, jefe, muy frescas». Elena sintió una oleada de esperanza. ¿Era posible que Ned hubiera encontrado huellas falsas? ¿O tal vez las huellas de otra persona completamente? Morrison permaneció inmóvil durante unos momentos que se sintieron como horas. Elena pudo imaginárselo debatiendo consigo mismo, sopesando la evidencia del cañón contra lo que Ned había encontrado arriba. «Pete», gruñó finalmente, «vamos. Si Ned tiene razón, se nos están escapando mientras perdemos el tiempo aquí abajo». Elena escuchó sus pasos alejándose, seguidos por el sonido de ellos escalando de vuelta fuera del cañón. Pero se mantuvieron completamente inmóviles durante otros 10 minutos, hasta que Tom finalmente se relajó y enfundó su pistola. «Se fueron», susurró. «Por ahora». Elena se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración y exhaló temblorosamente. ¿Crees que realmente encontró otras huellas? Es posible. Este territorio ve todo tipo de viajeros, buscadores, comerciantes, incluso Apache ocasionalmente. O tal vez Morrison simplemente decidió que las huellas de arriba eran más prometedoras que rastros inciertos aquí abajo.
Salieron cautelosamente de su escondite. Elena se dio cuenta de que sus piernas temblaban por la adrenalina y el miedo residual. Eso estuvo muy cerca, murmuró. Demasiado cerca, acordó Tom. Vamos a tener que ser aún más cuidadosos a partir de ahora. Morrison sabe que estamos en esta área. Continuaron por el lecho del arroyo durante otra hora, antes de que Tom considerara que era seguro subir de vuelta a la superficie. Cuando finalmente emergieron del cañón, Elena se sorprendió al ver cuánto había subido el sol. El calor del día estaba comenzando a hacerse sentir, y sabía que solo empeoraría. ¿Qué tan lejos estamos del rancho ahora?, preguntó Elena, protegiéndose los ojos del sol con la mano. Tal vez un día completo de caminata, si podemos mantener un buen ritmo y no tenemos que desviarnos demasiado por culpa de Morrison. Elena asintió, tratando de parecer más optimista de lo que se sentía. Un día completo más de esto. El calor, la sed, el miedo constante de ser capturados. No estaba segura de cuánto más podría soportar. Como si hubiera leído sus pensamientos, Tom se detuvo y la miró con preocupación. ¿Cómo te sientes? ¿Puedes continuar? Estoy bien, mintió Elena, aunque su boca ya estaba seca, y podía sentir el comienzo de un dolor de cabeza por deshidratación. Tom no pareció convencido. Sacó su cantimplora y se la ofreció. Bebe un poco. ¿Y qué hay de ti? Yo puedo pasar sin agua más tiempo que tú. Bebe. Elena tomó un sorbo pequeño, saboreando el agua tibia como si fuera el líquido más delicioso que hubiera probado jamás. Quiso beber más, pero se forzó a parar después de solo unos pocos sorbos. Más, insistió Tom. No, necesitas conservar. Elena. La voz de Tom fue firme pero gentil. Bebe más agua. Es una orden. Elena no pudo evitar sonreír ligeramente ante su tono autoritario. ¿Una orden? ¿Quién te nombró jefe? El hombre que conoce este desierto mejor que tú, y que sabe que la deshidratación mata más rápido que las balas. Tom devolvió su sonrisa. Ahora bebe. Elena obedeció, tomando varios sorbos más antes de devolverle la cantimplora. Tom también bebió, pero notablemente menos de lo que le había hecho tomar a ella. Continuaron caminando, manteniéndose alejados de cualquier camino o sendero establecido, moviéndose de cobertura en cobertura a través del paisaje cada vez más caluroso. El sol del mediodía del desierto era implacable, convirtiendo el aire en ondas torcidas de calor que hacían que el horizonte pareciera bailar. Tom, dijo Elena después de caminar en silencio durante más de una hora, cuéntame más sobre mi madre, sobre cuando trabajaste en el rancho. Tom pareció agradecido por la distracción. Tu madre era especial, no solo por su belleza, aunque ciertamente era hermosa. Era su gentileza lo que realmente la distinguía. En un territorio donde la vida era dura y las personas a menudo se volvían crueles por necesidad, ella mantenía una compasión que parecía tocar a todos los que la conocían. Elena sonrió recordando. Solía cuidar de los animales heridos que encontrábamos en el rancho. Pájaros con alas rotas, cachorros de coyote huérfanos, incluso una vez una serpiente que había sido pisoteada por un caballo. Eso suena como ella, dijo Tom con una sonrisa nostálgica. Cuando me mordió esa cascabel, los otros vaqueros querían simplemente hacerme cómodo y esperar a que muriera. Pero tu madre no aceptaría eso. Se quedó conmigo durante 3 días y 3 noches cambiando vendajes, forzándome a beber agua cuando la fiebre era tan alta que estaba delirando. ¿Qué hacías en el rancho? ¿Por qué solo te quedaste un verano? La expresión de Tom se ensombreció ligeramente. Era joven, ambicioso. Quería ser algo más que un vaquero. Había oído que había una oportunidad para un deputy sheriff en Tombstone, y pensé que sería mi oportunidad de hacer algo importante con mi vida. ¿Te arrepientes de haberte ido? Tom permaneció en silencio durante tanto tiempo que Elena pensó que no iba a responder. Finalmente dijo, sí y no. Si me hubiera quedado, tal vez nunca habría conocido a Sarah, nunca habría tenido a Mary, pero también, tal vez habría tomado decisiones diferentes. Tal vez habría aprendido de tu madre lo que realmente significa proteger a las personas que amas. Elena sintió una punzada de tristeza por todo lo que Tom había perdido, por todas las decisiones que habían llevado a tanto dolor. Sin pensarlo, extendió la mano y tomó la suya.
Creo que mi madre estaría orgullosa de lo que estás haciendo ahora, dijo suavemente. Tom apretó su mano. Espero que tengas razón. Se detuvieron para descansar durante el calor más intenso del día, encontrando refugio bajo un saliente rocoso que proporcionaba algo de sombra. Elena se recostó contra la roca fresca, agradecida por el respiro del sol implacable. Tom, dijo después de unos minutos de silencio cómodo, ¿qué va a pasar cuando lleguemos al rancho? ¿Crees que Morrison simplemente se dará por vencido? Tom negó con la cabeza. Morrison ha invertido demasiado en esto para simplemente irse. Además, ahora es personal para él. Le costamos días de tiempo, lo hicimos quedar mal frente a sus hombres. Hombres como él no olvidan ese tipo de humillación. Entonces va a venir por nosotros. Va a intentarlo. Elena estudió el perfil de Tom, notando la determinación férrea en la línea de su mandíbula. ¿Y qué vamos a hacer cuando eso suceda? Vamos a estar preparados. Tom, prométeme algo. Él la miró. ¿Qué? Prométeme que cuando enfrentemos a Morrison, no vas a convertirte en ese hombre del que me hablaste. El cazador de recompensas sin corazón. Tom fue silencioso durante un largo momento. Elena, tal vez ese sea exactamente el hombre que necesitas para mantenerte segura. No, dijo Elena firmemente. Ese hombre salvó su vida, pero perdió su alma en el proceso. Yo no quiero que me salve a ese costo. Incluso si significa que Morrison podría lastimarte. Elena tomó las manos de Tom entre las suyas. Especialmente entonces. Tom, lo que siento por ti no es solo gratitud por haberme salvado. Es algo más profundo. Pero ese algo más profundo es por el hombre que eres ahora, no por el asesino que solías ser. Tom cerró los ojos. Elena, no sabes lo que me estás pidiendo. Te estoy pidiendo que confíes en que podemos encontrar otra manera. Te estoy pidiendo que creas que el amor puede ser más fuerte que la venganza. Cuando Tom abrió los ojos, Elena vio una mezcla de esperanza y miedo que le rompió el corazón. «¿Amor?», murmuró. Elena se dio cuenta de lo que había dicho, y sintió un rubor subiendo por su cuello. Pero no se retractó. «Sí», dijo simplemente. «Amor». Tom la estudió durante un largo momento como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. «Elena, yo no soy un hombre fácil de amar. Tengo demasiado equipaje, demasiados demonios. Todos tenemos demonios, Tom. La pregunta es si vamos a dejar que nos definan o si vamos a luchar contra ellos». Tom se inclinó hacia adelante y besó a Elena, suave y tiernamente al principio, luego con más pasión. Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella. «Te amo también», susurró. «Dios me ayude, te amo también». Elena sintió que su corazón se hinchaba con una felicidad que no había creído posible en medio de toda esta adversidad. Pero antes de que pudiera responder, Tom se tensó, su entrenamiento como cazador captando algo que ella había perdido. «¿Qué pasa?», susurró Elena. «Escucha», murmuró Tom, su mano moviéndose instintivamente hacia su pistola. Elena aguzó el oído y sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. A lo lejos, pero acercándose rápidamente, podía escuchar el sonido inequívoco de cascos de caballos múltiples. Morrison había regresado, y esta vez había traído refuerzos. Elena escuchó más atentamente y se dio cuenta de que Tom tenía razón. No eran solo 4 jinetes esta vez. Sonaba como si hubiera al menos 6 u 8 hombres cabalgando hacia ellos a toda velocidad. «¿Cómo nos encontraron tan rápido?», preguntó Elena, sintiendo pánico elevándose en su pecho. «Debe haber conseguido refuerzos en algún pueblo cercano. Más ojos para buscar, más hombres para cubrir territorio». Tom escaneó rápidamente el área circundante. «Vamos. Hay una formación rocosa a 1/4 de milla al sur que nos dará mejor cobertura». Corrieron desde su refugio sombreado de vuelta al calor brutal del sol del desierto. Elena sentía como si estuviera corriendo a través de un horno, el aire caliente quemando sus pulmones con cada respiración. El sonido de los cascos se hacía más fuerte, más urgente. «¡Ahí!», gritó una voz desde detrás de ellos. Era Morrison, su voz áspera llevada por el viento del desierto. «Los veo, al suroeste, corriendo hacia esas rocas». Elena escuchó el sonido de disparos detrás de ellos.
aunque las balas pasaron muy lejos para ser precisas desde caballos en movimiento. Pero sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que los jinetes los alcanzaran. Llegaron a la formación rocosa que Tom había visto, un grupo de piedras rojas gigantes que se alzaban del suelo del desierto como los dedos de un titán enterrado. Tom inmediatamente comenzó a buscar el mejor lugar defensivo. Aquí, dijo, señalando hacia una hendidura entre dos rocas masivas. Podemos ver en múltiples direcciones, pero ellos solo pueden acercarse desde el frente. Elena lo siguió a la posición, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Morrison podría escucharlo desde una milla de distancia. Tom sacó su pistola y verificó otra vez el cilindro. «Elena, escúchame cuidadosamente», dijo Tom, su voz calmada pero urgente. «Cuando empiece el tiroteo, quédate agachada y no levantes la cabeza sin importar qué escuches. ¿Entiendes? Tom, no puedes enfrentar a 8 hombres tú solo. No tengo opción». Tom la miró intensamente. «Pero si algo me pasa, quiero que esperes hasta que oscurezca. Luego te diriges al sur. Sigue las estrellas, mantente alejada de los caminos. El rancho de tu padre está a un día de caminata desde aquí». «No», dijo Elena firmemente. «No voy a dejarte». «Elena». «No, Tom. Dijiste que tenías algo por lo que valía la pena luchar. Bueno, yo también. No voy a huir y dejarte morir solo». Tom parecía estar a punto de argumentar, pero el sonido de casco se había hecho demasiado cercano. Los jinetes habían llegado a la base de la formación rocosa y estaban desmontando. «¡Sullivan!», gritó Morrison, su voz resonando contra las rocas. «Sé que estás ahí arriba. Y sé que tienes a la muchacha». Elena se estremeció al escuchar su nombre siendo gritado con tal veneno. «Escúchame bien, Sullivan», continuó Morrison. «Tienes 2 opciones. Puedes bajar aquí con la muchacha y tal vez te deje vivir. O puedo subir ahí y matar a ambos. Tú decides». Tom permaneció en silencio, evaluando sus opciones. Elena podía ver los engranajes girando en su mente, calculando ángulos, distancias, posibilidades. «Te doy 30 segundos para decidir, Sullivan», gritó Morrison. «Después de eso, vamos subiendo». Elena tocó el brazo de Tom. «¿Hay alguna manera de que salgamos de esto sin violencia?» Tom la miró con una expresión triste. «Morrison no es el tipo de hombre que negocia, Elena. Es el tipo de hombre que solo entiende la fuerza. Pero tú dijiste que no querías volver a ser ese hombre. Y no quiero. Pero a veces no tienes opción». Elena vio la lucha interna en los ojos de Tom y tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. «¡Morrison!», gritó antes de que Tom pudiera detenerla. «Elena, no», siseó Tom, pero era demasiado tarde. «Aquí estoy, Morrison», gritó Elena manteniéndose agachada pero haciendo que su voz fuera audible. «Soy Elena Martínez». Una risa cruel resonó desde abajo. «Ah, ahí está mi pequeña princesa. Sabía que no podías quedarte callada por mucho tiempo. ¿Quieres el dinero de rescate, verdad?», gritó Elena. «Bueno, mi padre pagará el doble si me entregas sana y salva. Ya tengo un trato con tu papito, muchacha. $5,000 como acordamos». «10,000», gritó Elena. $10,000 si me dejas ir ahora mismo». Hubo un silencio desde abajo, y Elena pudo imaginar a Morrison considerando la oferta. $10,000 era una fortuna, más de lo que la mayoría de los hombres veían en toda una vida. «¿Qué estás haciendo?», susurró Tom. «Comprando tiempo», susurró Elena de vuelta. «Y tal vez una salida que no involucre convertirte en un asesino otra vez». «Esa es una oferta tentadora, muchacha», gritó Morrison finalmente. «Pero hay un pequeño problema. Tu novio ahí arriba me ha causado muchos problemas. Ha humillado a Jack Morrison frente a sus hombres. Eso no puede quedarse sin respuesta». Elena sintió que su corazón se hundía. Había esperado que la codicia de Morrison fuera más fuerte que su orgullo, pero aparentemente se había equivocado. «Así que aquí está mi oferta final», continuó Morrison. «Baja aquí, muchacha, y tal vez mate a tu novio rápidamente en lugar de hacerlo sufrir». «Vete al infierno, Morrison», gritó Tom, finalmente perdiendo la paciencia. Una ráfaga de disparos respondió al desafío de Tom, las balas rebotando contra las rocas y enviando fragmentos afilados volando por el aire. Elena se agachó más, cubriendo su cabeza con las manos. «Esa fue tu última oportunidad», rugió Morrison.
Muchachos, vamos subiendo. Elena escuchó el sonido de botas contra la roca mientras varios hombres comenzaron a escalar hacia su posición. Tom se asomó cuidadosamente por el borde de su cobertura y disparó 2 veces en rápida sucesión. Un grito de dolor desde abajo le dijo que al menos una de sus balas había encontrado su objetivo. «Charlie está herido», gritó alguien. «El bastardo le dio en el hombro». «Manténganse subiendo», ordenó Morrison. «Es solo un hombre. No puede dispararnos a todos». Tom se volvió hacia Elena con una expresión que ella nunca había visto antes. Era la mirada de un hombre que había tomado una decisión terrible pero necesaria. «Elena, prométeme algo», dijo urgentemente. «¿Qué? Prométeme que sin importar lo que pase aquí, sin importar en quién me convierta para mantenerte segura, recordarás al hombre que conociste en esa cueva anoche. Recuerda que por un momento fui el hombre que quería ser». Elena sintió lágrimas quemando sus ojos. «Tom, no tienes que hacer esto». «Sí tengo que hacerlo». Tom se inclinó y la besó, duro y desesperadamente. «Te amo, Elena Martínez. Recuerda eso». Antes de que Elena pudiera responder, Tom se levantó de su posición y comenzó a moverse por las rocas con una gracia y velocidad que le recordaron dolorosamente sus historias sobre ser un cazador de recompensas. Los disparos comenzaron en serio entonces. Elena podía escuchar las balas silbando por el aire, el sonido de metal contra roca, los gritos de hombres sorprendidos por la ferocidad y precisión de los disparos de Tom. «Dios mío», gritó uno de los hombres de Morrison. «Este tipo es como un fantasma. No puedo verlo, pero sigue disparando». Elena se arriesgó a levantar la cabeza ligeramente y vio que Tom se había convertido en algo completamente diferente al hombre gentil que había conocido. Se movía por las rocas como una sombra mortal, apareciendo para disparar y luego desapareciendo antes de que sus enemigos pudieran responder. Era una demostración letal de habilidad que habría sido impresionante si no hubiera sido tan aterrorizante. «Pete está muerto», gritó alguien. «El bastardo le voló la cabeza». «Ned también», gritó otro. «Jefe, este tipo no es humano». Elena escuchó a Morrison maldiciendo furiosamente. Aparentemente había subestimado gravemente las habilidades de Tom. Pero entonces escuchó algo que heló su sangre. El sonido distintivo de más caballos acercándose. Morrison había traído aún más refuerzos, o tal vez había más forajidos en el área que habían escuchado el tiroteo. «Tom», gritó Elena. «Más jinetes se acercan». Tom apareció brevemente en su línea de visión, recargando su pistola con movimientos económicos y practicados. Su rostro estaba completamente transformado, sin rastro del hombre vulnerable que había compartido sus secretos con ella. Era el cazador de recompensas ahora, el asesino que había jurado nunca volver a ser. «Ya los escuché», gritó de vuelta. «Quédate agachada». Pero cuando los nuevos jinetes aparecieron en la vista de Elena, sintió una oleada de shock y esperanza que casi la noqueó. No eran más forajidos. Era su padre, don Ricardo Martínez, seguido por una docena de vaqueros del rancho San Miguel, todos armados y cabalgando duro. «Papá», gritó Elena, olvidando completamente el peligro. El grito de Elena había alertado a Morrison sobre los nuevos llegados. Elena escuchó su voz áspera gritando órdenes confusas a sus hombres restantes. «Maldición, es Martínez con refuerzos. Vámonos de aquí». «Pero jefe, ¿qué hay de la muchacha?» «Olvida a la muchacha. Si nos quedamos aquí vamos a morir todos». Elena escuchó el sonido de los hombres de Morrison retirándose rápidamente, pero también escuchó algo más. Los disparos de los vaqueros de su padre que habían llegado al rango efectivo. «No dejen que escapen», rugió la voz familiar de su padre. «Estos bastardos han aterrorizado mi familia por última vez». El tiroteo continuó durante otros varios minutos, pero era evidente que Morrison y sus hombres estaban en retirada completa. Elena finalmente se arriesgó a levantar la cabeza completamente y vio a Tom de pie en una roca alta, su pistola todavía en la mano, observando a los forajidos que huían. «¡Tom!», gritó Elena poniéndose de pie y corriendo hacia él. Tom se volvió hacia ella, y Elena vio que la transformación estaba revirtiendo. La dureza asesina estaba desapareciendo de sus ojos, reemplazada por algo más suave,
más humano. ¿Estás herida?, preguntó Tom enfundando su pistola y tomando sus manos. No, estoy bien. ¿Y tú? Unos rasguños nada más. Elena escuchó el sonido de botas pesadas escalando las rocas hacia ellos. Su padre aparecía en la vista, su rostro marcado por días de preocupación y falta de sueño, pero sus ojos brillando con alivio al verla sana y salva. «Mija», gritó don Ricardo, abriendo sus brazos. Elena corrió hacia su padre y se arrojó en sus brazos, sintiendo por primera vez en días que estaba verdaderamente segura. Don Ricardo era un hombre grande, con el cabello gris y las manos curtidas de alguien que había trabajado la tierra toda su vida, pero para Elena en ese momento era la persona más fuerte y protectora del mundo. «¿Estás bien? Gracias a Dios estás bien», murmuró su padre en español sosteniendo a Elena como si nunca fuera a dejarla ir. Cuando recibí la nota de rescate pensé que tal vez había perdido a lo único que me quedaba en este mundo. «Estoy bien, papá», sollozó Elena contra su pecho. «Estoy bien ahora». Don Ricardo finalmente la soltó y se volvió hacia Tom, que había permanecido respetuosamente apartado durante la reunión. «Tú debes ser el hombre que salvó a mi hija», dijo don Ricardo, extendiendo su mano hacia Tom. Tom tomó la mano ofrecida. «Tom Sullivan, señor». Don Ricardo estudió el rostro de Tom durante un largo momento. «Sullivan, ese nombre me resulta familiar. Trabajé en su rancho hace muchos años, señor. Solo por un verano». Los ojos de don Ricardo se ampliaron con reconocimiento. «Tomás, el muchacho que salvó mi esposa de la serpiente, pero estabas tan joven entonces». «Sí, señor. Era joven y tonto». Don Ricardo puso una mano pesada en el hombro de Tom. «Joven tal vez, pero no tonto. Mi esposa, que en paz descanse, siempre habló bien de ti. Decía que tenías un corazón bueno». Elena vio cómo las palabras de su padre afectaban a Tom. Sus ojos se humedecieron ligeramente, y ella pudo ver que significaba mucho para él saber que María Elena había hablado bien de él. «Su esposa fue una mujer muy especial, señor», dijo Tom suavemente. «Y su hija ha heredado su fuerza y su corazón». Don Ricardo miró entre Tom y Elena pudo ver el momento exacto en que su padre se dio cuenta de que algo había pasado entre ellos. Sus ojos se estrecharon ligeramente, pero no con desaprobación, sino con la evaluación cuidadosa de un padre protector. «¿Y qué planeas hacer ahora, Thomas Sullivan?», preguntó don Ricardo. Tom miró a Elena, luego de vuelta a su padre. «Eso depende de ustedes, señor. He estado vagando durante años, sin un lugar real al que llamar hogar. Pero si ustedes me lo permitieran...» «¿Qué estás preguntando exactamente?», preguntó don Ricardo, aunque Elena sospechaba que su padre ya sabía la respuesta. Tom tomó una respiración profunda. «Estoy preguntando permiso para cortejar a su hija, señor. Estoy preguntando si hay un lugar para mí en el rancho San Miguel, no solo como empleado, sino como parte de la familia». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Tom le estaba pidiendo a su padre permiso para casarse con ella, de la manera tradicional y respetuosa que sabía que su padre apreciaría. Don Ricardo estudió a Tom durante lo que se sintió como una eternidad. Finalmente, habló. «Mi hija es todo lo que me queda en este mundo, Tomás. Es mi tesoro más preciado. El hombre que se case con ella debe ser alguien que la valore como el regalo que es». «Sí, señor», dijo Tom solemnemente. «También debe ser alguien que pueda protegerla. Alguien que esté dispuesto a dar su vida por la de ella sin dudarlo». «Sí, señor. Y debe ser alguien que la ame por quien es ella realmente, no por su dinero o su posición». «Señor», dijo Tom, mirando directamente a los ojos de don Ricardo. «Amo a su hija más de lo que he amado a cualquier cosa en mi vida. La amo lo suficiente como para haber estado dispuesto a convertirme en un monstruo otra vez para mantenerla segura. Pero ella me ama lo suficiente como para pedirme que no lo hiciera, que encontrara una manera mejor de ser el hombre que quiero ser». Don Ricardo asintió lentamente. «Esa suena como mi hija. Siempre ha tenido la capacidad de ver lo mejor en las personas, incluso cuando ellas no pueden verlo en sí mismas». «Sí, señor. Es un don que heredó de su madre». Elena observó este intercambio con el corazón en la garganta.
Todo su futuro dependía de esta conversación entre los dos hombres más importantes de su vida. Finalmente, don Ricardo extendió su mano hacia Tom otra vez. «Bienvenido a la familia, hijo», dijo con una sonrisa. Elena gritó de alegría y se arrojó en los brazos de Tom, que la levantó del suelo y la hizo girar. Cuando finalmente la puso de pie, él tomó su rostro entre sus manos. «¿Estás segura de esto, Elena? ¿Estás segura de que quieres pasar tu vida con un hombre como yo?» «Estoy segura de que quiero pasar mi vida con el hombre que aparece cuando escucha un susurro en la tormenta», dijo Elena, tocando suavemente su mejilla. «Estoy segura de que quiero pasar mi vida con el hombre que arriesga todo para salvar a una extraña, y luego se arriesga aún más, para no lastimar su alma en el proceso». Tom la besó entonces, profunda y apasionadamente, sin importarle que el padre de Elena y una docena de vaqueros estuvieran observando. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento y riendo. «Bueno», dijo don Ricardo con una sonrisa divertida, «supongo que será mejor que planifique una boda». Mientras bajaban de las rocas hacia donde esperaban los caballos, Elena le preguntó a su padre cómo los había encontrado. «Uno de los vaqueros encontró rastros cerca del cañón donde se escondieron», explicó don Ricardo. «Seguimos el rastro hasta aquí, y luego escuchamos los disparos». «¿Qué hay de Morrison?», preguntó Tom. «¿Alguno de sus hombres fue capturado?» «2 muertos, 1 herido que capturamos», respondió don Ricardo. «Morrison y los otros escaparon, pero heridos. No creo que se atrevan a regresar a este territorio pronto». Elena sintió una mezcla de alivio y preocupación. Morrison seguía libre, lo que significaba que la amenaza no había terminado completamente, pero al menos por ahora estaban seguros. Como si hubiera leído sus pensamientos, Tom apretó su mano. «No te preocupes por Morrison», murmuró. «Si alguna vez vuelve, estaremos preparados». «¿Estaremos?» «Tu padre y yo, y todos los hombres del rancho. Morrison puede ser peligroso, pero nosotros somos familia ahora, y la familia se protege entre sí». Elena sonrió, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con el sol del desierto. Por primera vez en días, se sentía completamente segura, completamente amada y completamente en casa. Mientras cabalgaban de regreso hacia el rancho San Miguel, Elena reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había comenzado como la víctima de un secuestro brutal, aterrorizada e impotente. Pero a través de todo el dolor y el miedo, había encontrado algo precioso. Un amor verdadero con un hombre que había estado perdido hasta que sus caminos se cruzaron en esa noche tormentosa. Tom cabalgaba al lado de Elena, y ella podía ver que también estaba reflexionando sobre los eventos recientes. El hombre que había estado huyendo de su pasado durante 5 años, finalmente había encontrado un lugar donde podía detenerse, un lugar donde podía ser el hombre que había perdido hacía tanto tiempo. «¿En qué estás pensando?», preguntó Elena. Tom la miró con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Estoy pensando que tu madre tenía razón sobre las flores del desierto». «¿Qué quieres decir?». «Decías que ella solía decir que las cosas más hermosas pueden crecer en los lugares más inesperados, como las flores del desierto que solo florecen después de las tormentas más fuertes». Elena sonrió, entendiendo. «Y nosotros somos las flores del desierto». «Tú eres la flor del desierto», corrigió Tom. «Yo soy solo el hombre afortunado que llegó a verte florecer». Elena extendió la mano y tomó la de Tom mientras cabalgaban bajo el cielo vasto de Arizona. Detrás de ellos, la tormenta que había traído tanto dolor y caos se había disipado completamente, dejando el aire limpio y fresco. Delante de ellos, el rancho San Miguel esperaba, prometiendo un futuro lleno de posibilidades. Y en algún lugar en la distancia, casi perdido en el viento, Elena habría jurado que escuchó el eco de un susurro: «Ayúdame». Pero esta vez no era una súplica desesperada. Era una oración de gratitud por la ayuda que había llegado, por el amor que había florecido, y por la familia que había encontrado en los lugares más inesperados. La historia que había comenzado con un grito desesperado bajo la lluvia, había terminado con una promesa de amor bajo el sol radiante del desierto. Y mientras Elena y Tom cabalgaban hacia su nueva vida juntos,
Ambos sabían que sin importar qué tormentas futuras pudieran enfrentar, las enfrentarían juntos, como las flores del desierto que florecen más brillantes después de la lluvia más dura. Y así termina la historia de Elena y Tom, una historia de amor que floreció en medio del desierto más árido y las circunstancias más adversas. ¿Qué te pareció este relato de redención y amor verdadero? ¿Crees que Tom realmente pudo dejar atrás su pasado oscuro? ¿Y Morrison volverá algún día a buscar venganza? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta saber qué piensas sobre estas historias llenas de emoción y aventura. Si te gustó esta historia del viejo oeste, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más relatos emocionantes como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote las mejores historias de amor, aventura y redención. Hasta la próxima aventura.